Estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso. Uno de los asuntos ampliamente debatidos y presentadas muchas propuestas durante la 63ª legislatura pues fue el relativo a la conformación de gobiernos de coalición. Hay que señalar que estos debates y estas propuestas se desarrollaron y presentaron antes de conocerse los resultados del proceso electoral del 1 de julio. Vamos con esta historia. La figura del gobierno de coalición empezó a configurarse a partir de 1997, cuando en México dio inicio la era de los gobiernos divididos, y de que el titular del Poder Ejecutivo Federal ya no disponía de una mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, situación que ha ido provocando que las decisiones en donde confluyen tanto el Ejecutivo como el Legislativo se hayan tornado más complejas, tendiendo a la inmovilidad y al bloqueo antes que a la cooperación y el diálogo. Para hacer frente a esta nueva realidad, en el Poder Legislativo se han presentado diversas iniciativas en materia de reforma política con la intención de integrar mayorías gobernantes. Entre ellas, la segunda vuelta electoral, la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial por parte del Senado. Es en ese escenario, y en aras de transitar hacia un sistema político presidencialista renovado con un gobierno de coalición, que el pasado 14 de septiembre de 2011, el entonces senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política Federal en materia de gobiernos de coalición. Beltrones propuso que en caso de que el titular del Ejecutivo Federal optara por un gobierno de coalición, el Congreso de la Unión tendría la facultad de conocer las políticas públicas convenidas por las partes. Asimismo, cada una de las cámaras del Poder Legislativo registraría las políticas públicas enviadas para su observancia. En el futuro, la Constitución pueda prever que gobiernos que se instalen con la votación con la que lo han hecho los últimos gobiernos, menor al 50%, tengan la posibilidad de contar con un instrumento alternativo para gobernar en coalición, fijando políticas públicas. Esta iniciativa generó distintas opiniones de senadores que integraron la 61ª legislatura de la Cámara Alta. Estoy totalmente convencido que las experiencias del 97 para acá, cuando el gobierno perdió la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y la experiencia en el régimen de Fox y de Calderón, donde el PAN gobernando no tiene mayoría parlamentaria en las cámaras, ha llevado a mostrar que se requieren nuevos instrumentos para conducir el país con eficacia y con resultados. Es una idea añeja, interesante, importante, trascendente. Hemos mencionado que México solamente tiene coaliciones y alianzas desde el punto de vista electoral, pero no las tiene para construir mayorías en gobiernos de coalición. Esta idea inclusive pues, se ha partido de varios analistas, el mismo Santiago Krill la expresó, la expuso, no la formalizó, pero ahora nos da mucho gusto que lo haya retomado el senador Manlio Fabio Beltrones y que se haya suscrito la iniciativa por diferentes actores políticos dentro del propio Senado. Es una institución que funciona en muchas partes del mundo, ha funcionado en Francia, ha funcionado sobre todo en Europa, los gobiernos de coalición funcionan, y es una tesis que se ha venido manejando por politólogos y juristas y académicos en los últimos años, gobiernos de coalición para poder permitir gobernabilidad en el país. Sin embargo, no sé si vaya a funcionar en el país, es una propuesta que hay que revisar. Con la reforma a la Constitución Política Federal, que en materia político-electoral aprobó el Congreso de la Unión a finales de 2013, ratificada por los congresos estatales, se estableció en el artículo 89 lo referente a los gobiernos de coalición. De esta manera, en la fracción 17 de dicho apartado constitucional se fijó que, entre las facultades y obligaciones del presidente de la República estará que en cualquier momento pueda optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Asimismo, se especificó que el gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, mismos que deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. En este convenio se establecerán las causas de la disolución del gobierno de coalición. En el 12º artículo transitorio de esa reforma, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, se fijó que en lo relativo a la fracción 17 del artículo 89, deberá entrar en vigor el 1 de diciembre de 2018. En este sentido, el 26 de febrero de 2018, el diputado Omar Ortega Álvarez presentó la iniciativa para expedir la Ley Federal de Gobierno de Coalición, reglamentaria de los artículos 76, fracción segunda, y 89, fracción 17ª, con el objetivo de regular la facultad del presidente de la República de optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa busca generar una mayoría estable, desarrollar conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa. Además, se establece que una vez conformado un gobierno de coalición, el presidente de la República elaborará de manera conjunta con los partidos políticos integrantes un convenio en donde se plasmarán un programa de gobierno y una agenda legislativa, sus políticas públicas y los compromisos de gobierno. El presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores el proyecto del programa y del convenio de coalición para su aprobación. En lo que respecta a la responsabilidad política del gobierno de coalición, se señala que éste se conformará por los secretarios ratificados por la Cámara de Senadores y funcionará como un órgano colegiado que tomará sus acuerdos por consenso, asumiendo la dirección y gestión del gobierno bajo la conducción del presidente de la República. En cuanto a las causas de disolución, esta iniciativa plasma, entre otras, la decisión del presidente de la República de disolver el gobierno de coalición, la expiración del periodo contemplado en el convenio, y el incumplimiento de alguna de las cláusulas del convenio respectivo. Sin embargo, la viabilidad que tendría un gobierno de coalición para el funcionamiento del sistema democrático mexicano ha sido cuestionado. El académico Miguel Eraña Sánchez, autor del libro Desenmascarando al gobierno de coalición, cambio del régimen o golpe partidocrático al presidente de la República, hizo el siguiente apunte en torno a esta figura. El gobierno de coalición es que el presidente pase por ratificación a 14 secretarios de Estado y eventualmente al consejero jurídico, ya no del presidente, será de la partidocracia claramente. Es decir, por la puerta de atrás se está modificando el artículo 80 constitucional. Este debate desde hace más de una década del sistema político mexicano ha dejado de ser un sistema de gobierno unificado para convertirse en un sistema de gobierno dividido, en donde el partido del presidente en turno, desde 1997, carece del control de la mayoría calificada en una o en ambas cámaras del Congreso.